Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Comenzamos las noticias hablando de la Liga, porque este fin de semana los tres grandes ganaron sus partidos. Además, uno de ellos se enfrentaba contra uno de los perseguidores, ¿no? Del grupo de perseguidores que se suele decir en el ciclismo. Era el Real Madrid, que se enfrentaba al Villarreal. Empezamos por ese partido, sábado 24 de enero, este pasado sábado. Logró el triunfo el Madrid en un campo muy difícil, uno de los campos más difíciles de la Liga. Gana 0-2 con 2 goles de Mbappé. Previo al partido, Arbeloa optó por mantener a Mastanturo en banda derecha en ese 4-3-3 en ataque, 4-4-2 en defensa, teniendo en cuenta que además volvían tanto Rodrigo como Brahim. Aún así, el argentino fue el que ocupó ese puesto. Veremos si con el paso de los partidos vuelve el brasileño o el marroquí a jugar. Brahim, por cierto, entró de suplente, pero bueno, está Mastanturo, le está funcionando bien a Arbeloa y lo está manteniendo. Camavinga fue el que se sustituyó a Tchouaméni. Recordemos que Tchouaméni no estaba. Camavinga jugó en ese, entre comillas, doble pivote con Arda Güler, y en defensa se mantuvieron los titulares: Valverde por derecha, Carreras por izquierda, y los centrales fueron Asensio y Hausen, teniendo en cuenta que Asensio venía con molestias, pero que finalmente sí que pudo jugar. Como digo, el partido se decidió con ese doblete de Kylian Mbappé. El primero lo metió tras un error de Pape Gueye, y el segundo tras un penalti lo metió a Lopanenka, dedicándoselo a Brahim Díaz, que recordemos falló ese penalti en la final de la Copa África. Y como digo, un penalti además que él mismo provocó. 21 goles ya lleva en Liga Mbappé, bastante impresionante los números del francés. Nos vamos al Camp Nou, porque el Barcelona recuperó el liderato de la Liga, porque lo cogió el Madrid en un momento dado en el sábado, y lo recuperó el Barcelona el domingo jugando contra el Real Oviedo. Flick hizo ciertas rotaciones de cara a ese partido el miércoles en Champions. Cancelo, por ejemplo, jugó de titular, Gerard Martín fue central, Casado sustituyó a Pedri, Olmo jugó por delante de Fermín. Muchos cambios, ¿no? Como digo, sustituyó a Pedri, por cierto, porque está evidentemente lesionado. En el primer tiempo le costó muchísimo al Barcelona, casi no creo ocasiones, una al final de la primera parte, pero el Oviedo estaba muy bien plantado en el campo. Ya en el segundo tiempo, tras un error del Oviedo que provocó Lamine Yamal, con una buena presión, Dani Olmo puso el primer gol del partido en el minuto 52. Poco después, 5 minutos después, Rafinha aprovechó otro error defensivo del Oviedo para meter el 2-0. Cuando el partido ya estaba prácticamente encarrilado, el tercero lo metió Lamine Yamal con un golazo como una medio tijera, tras un centro de Olmo bastante bueno, uno de los mejores goles de la jornada. Probablemente no el mejor, porque hubo un golazo también en ese Levante Elche. El Barcelona, con esta victoria, pues mantiene el liderato, evidentemente. El Atlético de Madrid ganó 3-0 al Mallorca y se pone tercero. Que supera con 3 puntos al Villarreal, que tiene un partido menos, pero que bueno, parece que son mejores sensaciones del Atlético de Madrid. Como siempre en casa funciona mucho mejor. Otra vez Metropolitano, otra vez se juega bien. Veremos el último partido de la Champions, que si no recuerdo mal también lo juegan en casa contra el Bodo Glimt, si pueden hacer una buena presentación. Alexander Sorloth en el minuto 22 puso el primer gol. Está en muy buen momento el noruego. El segundo tanto lo metió David López en propia puerta, y Thiago Almada, que entró de suplente en el 87, metió un auténtico golazo para sellar la victoria 3-0. El Mallorca, pues con esta derrota se queda cada vez más abajo, está el 17º, el puesto de descenso justo por encima. Seguimos con la Liga, porque hubo muchos más partidos. El viernes 23 de enero se jugó un partidazo, el Levante 3, Elche 2. Hay que decir que además fue un final espectacular, porque iba 2-1 ganando el Levante. En el minuto 92 mete un golazo Adam Boyar, del que hablaba hace unos minutos, de chilena, y en el minuto 95 es Alan Maturro para el Levante el que mete el 3-2 final. El sábado siguiente jugaba Rayo Vallecano Osasuna, partido que también se decidió en los minutos de descuento. 1-3 ganó el Osasuna, el partido iba 1-1 en el 90, en el 91 se metió en gol en propia puerta Bertrub, y en el 94 Asier Osambela puso el 1-3 final. Valencia-Español, partido que también se decidió en los últimos minutos, en el tiempo de descuento. 3-2 ganó el Valencia, dejando claro que el Español no está en su mejor momento, y Valencia, bueno, poco a poco va saliendo de esos puestos de descenso, no puestos de descenso porque no hasta las últimas jornadas, pero sí alejándose de ese descenso. Hay que decir que el partido iba 2-2, y en el minuto 94 con un penalti Ramazzani puso el 3-2 final. Ese mismo sábado se jugó también el Sevilla Athletic Club. El Athletic Club demuestra que sigue en mala dinámica, el Sevilla cada vez está mejor. 2-1 gana con un penalti 17
decisivo de Acor Adams. El domingo 25 de enero, ya hemos hablado de los partidos que se jugaron, me refiero a Atlético de Madrid, Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. También se jugó el Real Sociedad Celta de Vigo, ganó 3-1 con una gran actuación de Oyarzabal, que metió 2 goles al Celta para llevarse la victoria. El Alavés ganó 2-1 al Real Betis, Alavés que consiguió ponerse 2-0 en el partido, y que el gol en el descuento, otro gol en el descuento, en este caso de Abde del Betis, no sirvió para absolutamente nada, se llevó los 3 puntos el equipo vasco. Por cierto, hoy termina la jornada con ese Girona-Getafe, dos equipos que están dinámicas muy distintas. Getafe un poco peor, el Girona va cada vez más hacia arriba. Nos vamos ahora a los fichajes, porque no ha habido mucho, pero hay cosas. Estamos en el último periodo, los últimos días de fichajes, y alguna cosilla está llegando. Ya se Asprilla, el flamante fichaje del Girona hace un par de temporadas, pues ha sido vendido. El colombiano se va al Galatasaray, 22 años tiene, y han pagado un poquito más de lo que pagó el Girona, en este caso 23 millones de euros. En el Valencia, parece que Guido Rodríguez ya está en Valencia para firmar su cesión por el equipo valencianista. Parece que hoy a las 11 de la mañana, en unos minutos, pasará la revisión médica y va a ser próximamente anunciado. Unai Núñez ya ha sido anunciado, cedido por parte del Celta, también llega al Valencia. Y ha cerrado el Valencia también a Justin De Haas, que va a llegar del Famalicão, que termina contrato en verano. No va a llegar ahora, sino que de cara a verano. En cuanto al Barça, Dro se va a anunciar próximamente su fichaje por el PSG. Van a ser 8,8 millones y medio para el canterano del Fútbol Club Barcelona, que se va al equipo de Luis Enrique. Y también ha hecho oficial el equipo del Al-Ahly de Egipto el fichaje de Hamza Abdelkarim, de 18 años, que va a llegar en calidad de cedido para el Barça Athletic y con una opción de compra. Veremos si pues viene a sustituir, no a Dro evidentemente, pero bueno, una de las nuevas estrellas de jóvenes de Egipto, pues recala sobre el Fútbol Club Barcelona. Nos seguimos con el fútbol, pero en este caso nos vamos al fútbol femenino, porque se ha jugado la Supercopa Femenina este fin de semana. Campeón el Fútbol Club Barcelona, jugaba contra el Madrid, era un clásico entre los dos equipos femeninos, y se jugó en el Estadio Castalia de Castellón. Partido muy complicado, el Madrid estuvo muy bien cerrado, pero consiguió Esme Brooks, después de un córner en el minuto 28, meter el 1-0. Ya fue Alexia Putellas en el minuto 94 la que metió un gol de penalti para cerrar el marcador. Como digo, fue un gran partido. Y el Madrid hizo, pues sorprendió, ¿no? Parece que era muy favorito el Barça, pero bueno, consiguió ganar. Pero como digo, el Madrid estuvo muy bien. Patri Guijarro fue la MVP de este partido. Ya son 6 títulos que ha ganado el Barcelona en esta Supercopa Femenina. Creo que ha ganado todos, excepto uno en 2021, y son 5 consecutivos. Nos vamos al tenis, porque Carlos Alcaraz ha pasado de rondas, pasa a los cuartos de final, ganando al estadounidense Tommy Paul 7-6, 6-4, 7-5. Todo esto ha pasado en el fin de semana. Va a jugar esos cuartos de final contra Alex de Minaur, que pasó por delante de Alexander Bublik 6-4, 6-1, 6-1. También ha pasado Novak Djokovic, en este caso sin jugar por lesión de su contrincante, y Learner Tien fue la sorpresa de estos octavos de final, de esta cuarta ronda, que eliminó a Daniil Medvedev, asegurándose un puesto entre los 8 mejores. Hay que decir que Sinner juega hoy, y también su rival, que veremos quién acaba siendo. A partir de mañana se jugarán los cuartos de final, pero vamos, están todos los favoritos clasificados, excepto Sinner, que va a ser próximamente seguramente clasificado. Va a estar Sinner, Alcaraz. Los buenos siguen pasando rondas. Terminamos hablando de Estados Unidos, porque ya conocemos a los finalistas de la Super Bowl. Los Seattle Seahawks y los New England Patriots van a ser los finalistas de la final esta, que se jugará el domingo 8 de febrero. Para nosotros será el lunes a las 12:30, madrugada del domingo al lunes 8 de febrero de este año. Y como nosotros pues tenemos ciertas nociones, pero no somos expertos, hemos llamado a un experto para que nos hable de ello. El aficionado a los Seattle Seahawks, en este caso Sandro Meco. Lo escuchamos. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Pues sí, ya tenemos partido para la Super Bowl 60. Los Seattle Seahawks se enfrentarán a los New England Patriots el 8 de febrero en San Francisco. Y lo cierto es que la teoría se ha conseguido hacer realidad, porque cada vez que un sumo pontífice es nombrado, los Seahawks van a la Super Bowl. Y es lo que ha ocurrido este año. Unos Seahawks que tienen una sola palabra en su cabeza: venganza. Hace 12 años los Patriots ganaron a los Seahawks la Super Bowl en la última jugada, y los de Seattle quieren cambiar eso. Pero es que hablábamos de teorías, y los Patriots también tienen una a su favor, que es que siempre que hay un cantante mueve la silla, está aquí pegado, que sea latino, el equipo de la AFC, es decir, la conferencia americana, es el que gana. Es decir, los Patriots serían los favoritos. Lógicamente, a nivel juego, los de Seattle son los verdaderos favoritos después de la temporada que han hecho, pero es un solo partido. Los Patriots son un equipo muy joven, y lo que está claro es que San Francisco se prepara para un auténtico partidazo en 2 semanas.
Pues hasta aquí las noticias. Ahora vamos a pasar a la tertulia. Muchas gracias, Sandro Meco, por habernos pues aclarado, ¿no?, qué está pasando en Estados Unidos con la Super Bowl. Cuando se juegue, lo tendremos aquí para comentarlo, evidentemente. Y pues nada, nos vamos a la tertulia, que hoy vamos a hablar, como siempre, con Gonzalo Sánchez Arjona. Pues ya estamos en la tertulia con Gonzalo Sánchez Arjona, nuestro rubio de confianza. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Pues bien, estoy bien. Vi a un Barcelona renqueante en algunos momentos, vamos a hablar de ello. Vi a un muy buen Madrid, a un muy buen Mbappé, que sigue pues, de dulce. Bueno, es que de dulce es más o menos cuando estás un tiempo mal o normal y de repente estás bien. Pues claro, es que Mbappé está siempre bien, entonces, bueno, está normal. Le costó entrar en dinámica un poco la temporada pasada y desde ese momento ya ha carburado y es que no ha parado, ¿eh? Aunque ha tenido lesiones de rodilla y tal, es que parece que no... No, totalmente, es que no para. Empezamos, si quieres, por el Barça rápidamente. Gana contra el Oviedo 3-0, con dos partes muy diferenciadas. La primera parte no está bien el Barça, está bien el Oviedo, pero no crea ninguna ocasión. El Barça le falta mucho juego. Y yo quería preguntarte por eso. ¿Qué pasa a este Barça sin Pedri? Vamos, que falta todavía todo el mes y se vieron carencias, yo creo. A ver, creo que también es un poco mérito del Oviedo. Creo que salió mejor de lo que yo creo que todo el mundo esperaba. Bastante bien plantado, bastante serio en defensa para lo que estamos viendo, ¿no? El Oviedo, ¿no?, que viene siendo un equipo bastante irregular, que va último en la liga. Y bueno, a ver, es que al final lo dije aquí, que creo que Pedri ve pases que no ve ningún jugador. Entonces, para mí, De Jong es un jugador increíble, es muy bueno moviendo el juego. Pero es que Pedri, pues me recuerda un poco pues a un Kroos, ¿no? En el sentido de... Sí, creo que es un jugador que se parece bastante. El equipo tiene que jugar más lento, Pedri juega lento. El equipo tiene que acelerar, buscar... Y Pedri, pues es un jugador que sabe meterle esa marcha más y los pases, pues, para igual ver una jugada de Lamine que se desmarca o de Rafinha. De Jong también lo tiene, pero bueno, creo que se nota mucho. Pero no veo un Barça sufriendo mucho con los rivales que hay. Pues yo creo que sí. Yo sí que creo que el Barcelona va a sufrir, no por la falta de jugadores y calidad, sino porque yo creo que hay ciertos automatismos en el equipo que no están integrados. Quiero decir, cuando tú tienes un jugador como Pedri, al cual le das el balón y él maneja el juego, él ve los pases como tú decías, él cambia de juego cuando tiene que hacerlo, baja, sube el ritmo cuando tiene que hacerlo. Cuando no lo tienes y no tienes un perfil como ese en el banquillo, es que un perfil como ese prácticamente es imposible tenerlo, pero imaginemos que lo tuvieran, pero no encima, en este caso, no lo tienes. Se pierden esos automatismos y al equipo le cuesta adaptarse a eso, y creo que es lo que pasó. En muchas ocasiones del partido estaban pasándose la pelota de unos a otros, pero como que decían, oye, nos falta aquí alguien, falta aquí una pieza que hacía algo que nosotros no estamos haciendo. Es más, yo creo que si no es por esos errores defensivos que tiene tanto que tiene el Oviedo, tanto sí, en el primer gol como en el primer gol gol, es que es increíble. pero y en el segundo también, que si no fuese por esos errores defensivos, habría que ver en qué habría acabado este partido. Evidentemente ya pues quedas 3-0, la gente que vea el resultado va a decir, bueno, 3-0, perfecto, pero hubo 45 minutos de dudas y va a haber muchos partidos, es verdad que no de un nivel máximo, no de una exigencia máxima, en los que se te van a encerrar, como es normal, y sin Pedri quiero ver quién es el que coge esa batuta. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? O sea, yo creo que el que tiene que coger el timón del Fútbol Club Barcelona es De Jong. Y lo ha hecho en otras temporadas antes de que viniera Pedri, lo hacía en el Ajax, lo hace con Holanda, o sea, me refiero, creo que nivel tiene, la calidad lo tiene y lo puede hacer. Igual es lo que dices tú un poco, igual acostumbrarle un poco a De Jong a decir, oye, mira, cuando no está Pedri, eres tú el que tienes que mover, eres tú el que tienes que jugar. Eric se queda un poquito más atrás. Y Eric también tiene muy buena visión de pases, ¿verdad? Que no es Pedri, pero me refiero. Claro, es que... O sea, jugadores el Barcelona tiene, o sea, ya para mí el Barcelona es uno de los equipos que tiene de los mejores mediocentros. Entonces, es verdad, te falta Pedri, que es el mejor, pero joder, en plan, tendrías que suplirlo perfectamente con De Jong. O sea, que no es el Madrid que tiene a Tchouaméni, que es muy defensivo, a Camavinga, que es muy defensivo. O sea, me refiero, que son jugadores muy creativos. Sí, a mí me gustaría ver un centro del campo, yo creo que lo veremos en contra del Copenhague, formado por De Jong, Olmo y Fermín. Creo que depende del partido, pues no puedes poner eso porque es demasiado ofensivo, pero creo que si vas a dominar, lo podría poner. Eso sí, no lo pone contra el Oviedo. Casado, puedes poner a Casado. Sí, no, Casado jugó ayer, pero me refiero que creo que no lo pone ayer porque da descanso a ciertos jugadores de cara a Copenhague. Me gustaría verlo cuando jueguen en Champions, el jueves lo hablaremos, si es lo que se va a utilizar en los próximos partidos. Si lo vemos contra Copenhague, yo creo que así será. Y tienes como más calidad y más filtración de pases con esos dos en el campo por delante de Casado, que creo que le falta. Pasa que para mí
Fermín es muy llegador. Sí, O sea, pero no bueno, tienes está- a Olmo, que te podría hacer ese perfil más de. Pero también de me parece Pedri. que es un poco segunda línea, rematador bastante. No es un jugador que entra mucho a rematar tipo de cabeza, pero sí es jugador que se queda en la Sí, frontal. tres cuartos. Sí, 3/4 y remata más. O sea que ahí yo creo que tiene que tomar el timón de John, que es lo que te he dicho. Bueno, veremos qué acaba pasando. Vamos a Madrid si quieres, porque juega un partidazo contra el Villarreal. El Madrid está demostrando que ha cambiado, algo ha cambiado. Los jugadores corren, los jugadores presionan, los jugadores están a tope. Mbappé sigue a un nivel estratosférico, 21 goles en 20 partidos, que lo comentábamos Sí. fuera de micrófonos. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora el Madrid corre? A ver, yo creo que esto demuestra mucho que no había una buena conexión con Xabi Alonso. O sea, que había un problema de comunicación con algunos jugadores y que al final, pues, el equipo pues sigue a ciertos jugadores, ciertos líderes, que yo creo que eran los que tenían problemas con Xavi. Se ve que es un cambio de actitud totalmente, porque jugadores que no corrían, que no presionaban, se dejan el alma el otro día contra Sí, el sí. Villarreal. Y Corre contra el todo- Mónaco- y contra contra el el Mónaco, Mónaco también. Pero bueno, me refiero, al final el Mónaco te deja mucho espacio también para correr. Y No, pero digo en defensa, sí. alguna transición en defensa y dices, ostras. Pero te genera menos peligro. Pero para mí el Villarreal me esperaba un partido que el Villarreal, pues lo que dijiste aquí, ¿no? Que tenía mucha dinamita arriba. Y creo que el Madrid lo supo gestionar bastante bien. Y prácticamente no genera ninguna ocasión de peligro. Genera una que es, Sí, es muy una clara, pero- muy clara, pero bueno, es una jugada al final a balón parada, una jugada de estrategia. Y bueno, al final eso te lo puede generar cualquier equipo. En cuanto a contras, transiciones, para mí muy poquito el Villarreal, muy poquito, por ejemplo, de Moleiro, que me esperaba mucho más. Un Madrid muy sólido. Sí. O sea, estoy contento con el Madrid. No sé qué ha hecho Arbeloa, qué les ha dicho, pero bueno, al final igual es un poco adaptarse también a cómo quiere jugar el equipo, que el equipo te entienda a ti y comunicación, que igual Xavi no la tenía tanto. No sé si es que me cuesta entender lo que ha pasado con Xabi Alonso, sobre todo viendo a este Madrid. Es cierto que está demostrado que los primeros 5 partidos cuando entra un entrenador siempre son mejores. El Madrid lleva 3, 3, Bueno, a ver, el 4, del Albacete. claro, Bueno, quitando el del Albacete, que digamos, borrón y cuenta nueva a partir de ahí, lleva 3 muy buenos, demostrando que está por delante de equipos. Bueno, en Champions decíamos, bueno, primero ganó el Levante, bueno, es un equipo que está a la parte baja. Bueno, ahora ha ganado en Champions 6-1, bueno, pero el Mónaco no hizo nada. Bueno, ya, pero es que ya ahora ha ganado el Villarreal en su casa, como dices, concediendo muy poco, teniendo en cuenta que tenía bajas en defensa, a pesar de que probablemente estuviese la línea defensiva titular. Sí, bueno, pero al se final podría decir. Valverde no es lateral y está jugando ahí, que sí, que se Sí, ha bueno, llevado pero- mucho tiempo y tal, pero es que no es lateral. Sí, bueno, sí, pero otras posiciones te lo puedo comprar, pero Valverde ya lleva jugando lateral una temporada entera. Ya, bueno, Entonces, sí, no es lateral, pero bueno, pero creo que jugaría por delante del resto si estuviesen bien. Fíjate lo que te digo. Para finalizar, hablamos del Madrid un poquito más. ¿Es candidato a todo el Madrid? Ya no me refiero a la Liga, que evidentemente está a un punto, eres candidato. Teniendo en cuenta cómo está la Champions, de abierta, que parece que el único favorito podría ser Arsenal-Bayern, pero tampoco una barbaridad. Oye, ¿el Madrid puede ganar la Champions? A ver, yo ya sabes que creo que el Madrid, aunque esté muy mal, siempre es candidato a una Champions porque creo que es otra competición totalmente diferente y que se la toman totalmente diferente. Juegan siempre mucho mejor en Champions que en Liga. Entonces, para mí sí es candidato a ganar la Champions, pero creo que hay dos equipos, que en este caso son los dos que van primero, que son Arsenal y Bayern, que están un puntito por encima. Pero para mí un puntito, Un nada puntito, más. sí, sí, un puntito, pero luego también hay que verlo, porque por ejemplo ahora mismo el PSG no está muy bien, pero en un partido de Champions igual te metes unos cuartos de final, unas semifinales contra el Madrid y todo cambia, igual el Manchester City que jugamos en la fase de grupos y regularcillo, igual te metes ya en unas semis. O sea que al final hay equipos que yo creo que no están del todo bien ahora mismo, igual en las primeras fases previas o en la Liga, pero que luego tengan que jugar un partido importante como unas semifinales y digan, a ver, que es otra cosa, Pues sí, pero ya estás en semifinales de Champions, claro. Bueno, o cuartos de final, ponte unos cuartos. Y creo que al es uno de final... los 8 mejores equipos de Europa si estás en cuartos Entonces de final, creo que sí, que el Madrid siempre es candidato a todo. En Liga, por supuesto, se está viendo. Lo comenté antes con nuestro técnico Julio, que a día de hoy, 26 de enero, creo que el Madrid va a ganar la Liga, lo dejo aquí, dicho. Y Puede la ser. Champions, pues bueno, creo que tienes que tener muy buen día jugando muy bien contra un Arsenal y un Bayern para ganarla, pero candidato es. Yo el Madrid ganando la Liga, yo lo he dicho toda la temporada, es cierto que en algunos momentos ya pensaba que iba a ser más difícil, pero lo he comentado muchas veces. Ganarle una liga a un equipo que tiene un jugador que mete 40 goles, lo dije al principio de temporada. Sí, sí. Y ya lleva 21 en 20 partidos, o sea que está en proceso de meter 40. Es que es muy difícil. Es que hay partidos en los que el Madrid juega mal que los gana porque mete Mbappé. Es que el Villarreal juegas bien, pero los 2 goles los mete Mbappé. Ayer El no es un penalti- gran partido de Mbappé para mí, por ejemplo. pero mete 2 goles y encima el penalti que él mete lo provoca él. Que además, por cierto, es un especialista en provocar penaltis. Sí, Me sí, parece sí. increíble. Es de los mejores jugadores que he visto yo provocando penaltis. Yo no sé cuántos habrá provocado ya esta temporada, pero una barbaridad. Hombre, pues mira, en los dos últimos partidos dos, porque contra el Levante provocó uno y contra el Villarreal otro. Totalmente. Hablaremos de más temas mañana en Deportes en Libertad, como todos los martes a las 10:10. Estaremos aquí para analizar toda la actualidad deportiva. Nos vemos.